Saludos, es tu hermano y tu amigo Juan Córdoba desde aquí de Nueva York, solamente para traer una breve enseñanza sobre la unción. En estos posteros días, muy amados, estamos viendo tantas cosas que están completamente fuera de los parámetros de la palabra de Dios, particularmente en lo que tiene que ver con la unción. Y lo que queremos hacer es simplemente mirar las escrituras, porque hay un principio fundamental en la Biblia de las leyes de la interpretación que es llamado la ley de la primera mención, es decir, cuándo fue la primera vez que la unción, ese término, fue usado en las Sagradas Escrituras. Y nosotros lo encontramos aquí en este pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 30, que tiene que ver cuando se había de preparar la santa unción para ungir el tabernáculo, Aarón y sus hijos para ministrar al Señor. Encontramos aquí capítulo 30 versículo 22 del libro de Éxodo, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte de perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios y el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Aquí está la primera vez, amados, donde la Biblia habla de lo que es la unción. Y como acabamos de leer, el propósito de esa unción, de ese aceite, era, como vemos aquí, ungir el tabernáculo. Esta figura, esta ilustración del tabernáculo, las 7 piezas habían de ser ungidas. Desde el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, el arca, 2 piezas. El lugar santo, donde habían 3 piezas, el altar de incienso, la mesa de los panes de proposición, el candelabro, el lavacro o la fuente y el altar del sacrificio. También dice que Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, había de ser ungido. Y Aarón naturalmente es símbolo, figura de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, notamos aquí en esa escritura que acabamos de leer de Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante, que dice que el origen, primeramente el origen de esa santa unción, dice según el arte del perfumador. Y en este caso, ¿quién es el perfumador? Dios. Usted nota que Dios dio las instrucciones de cuáles eran los ingredientes, y usted puede contar lo que son 5 ingredientes. Son 5 porque el número 5 en la Biblia es el número de la gracia. Y lo segundo que encontramos es la definición que se da de este ungüento o de esta unción. Dice que es superior ungüento, en el versículo 25, capítulo 30, es decir, que es santo. Tercero, se dice que el propósito por el cual Dios diseñó el gran perfumador, esta unción, es con el fin de ungir. Capítulo 30, versículo 26 al 30. Pero note que hay una gran advertencia. Y esa gran advertencia la encontramos nosotros en el versículo 31, 32 y 33. Dice, número 1, este será mi
aceite, mi unción. Aquí vemos, número uno, que esta unción Dios la reclama para sí. Es su unción, es su aceite. Así que prepotencia de los hombres, de un sinnúmero de falsos apóstoles, maestros que vemos en estos días, cómo ellos reclaman esa unción, cómo ellos reclaman. Un pastor hace 2 semanas me borró de la lista porque él decía que él fluía con todos los dones del Espíritu Santo, es decir, era un supungido, según él era un Mesías en realidad. Y estas son las falsas enseñanzas, amados hermanos, que nosotros encontramos, y yo sé que algunos se ofenden, inclusive con este servidor, porque, hermano, no tengo pelo en la lengua para hablar la verdad. La verdad es la verdad. Estamos en tiempos terribles. Está la apostasía. La Biblia constantemente advierte de falsos profetas, de falsas enseñanzas, y dice Pablo que hay que refutarlo enérgicamente. Cristo lo hizo en los días de su carne. Todas las epístolas paulinas están saturadas, todas ellas, de advertencia en contra de la apostasía. Y hay del líder, hay del pastor que está muy reposado en Sion, en su iglesita, tranquilo, y no se quiere envolver, prefiere estar, como dicen en inglés, on the sideline, completamente silenciado. No. Hay que refutarlo, hay que rechazarlo. El veneno hay que lanzarlo al abismo, hermanos. Note, número uno, la advertencia. Dice que esta será mi santa unción. Dios la reclama para sí. Note lo segundo. No es para el hombre. No sé si usted capta esto, hermano. No es para el hombre. Dice que no será derramada sobre carne. Pero aguanta un momento. Dice que Aarón fue ungido. Bueno, mire aquí. Usted nota que tenía Aarón, el sumo sacerdote, en su cabeza. Es decir, que esa santa unción no le tocó su carne, fue sobre su mitra. Usted puede recordar el Salmo 133 que dice, es como el Salmo 133, como la unción que está sobre la cabeza y baja a la barba y hasta el borde de sus vestiduras, porque así allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una cabeza ungida, Cristo, el ungido de Jehová, el Mesías, y un cuerpo ungido. Cabeza ungida, cuerpo ungido. La iglesia, el cuerpo de Cristo, en esta tipología ya del Antiguo Testamento. Recuerde que todas estas cosas fueron escritas por lo que se había de decir. Todo esto preparaba el territorio para lo que Dios había de hacer en los días de su carne, cuando Jesucristo fue bautizado en el río de Jordán. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Él fue ungido. Él es el único ungido. Nosotros también, por cuanto pertenecemos a Cristo, también somos ungidos. Dice la palabra en 1 de Juan que nosotros tenemos la unción del Santo. Note, hermano, la unción del Santo. No es nuestra unción. No es algo que nosotros podamos apropiarnos de ella. Le pertenece a Cristo la cabeza, ilustrado aquí con esta ilustración del tabernáculo. Así que es pura prepotencia lo que vemos en estos días de tantas personas reclamando unción y verdaderamente que es un desastre. Continuemos. ¿Qué implica todo esto? ¿Verdad? Dice lo tercero, primero que era mi aceite, capítulo 30, versículo 31. Segundo, que no es para el hombre, no es para la carne. Ninguno de nosotros podemos reclamar que tenemos esa unción. Esa unción le pertenece al Señor, es de Él. Esa unción es su Santo Espíritu, sobre él habita toda la plenitud de la deidad. Dice la palabra de Dios, dice, de su plenitud tomamos todo. Por favor, capte el principio, de su tomamos parte de una interesa. No tenemos la interesa, no tenemos toda la unción. Eso es exclusivamente del Señor. Segundo, que no es para la carne. Y tercero, que no hay ni puede haber un sustituto. En el versículo 33, cualquier persona que trate de imitarla
había de ser cortado del pueblo. Yo me pregunto, personas que dicen que están siendo usados por Dios con esta unción, y si no es en realidad esa unción lo que los mueve, lo que hacen esos ministerios, esos imperios de los hombres que se han levantado por el brazo del hombre, por el dinero, la fama, el quererse hacerse grande. Yo me pregunto, ¿cuál será el fin de estas personas que pretenden hacer estas cosas en el nombre del Señor y con la unción del Señor? Nosotros encontramos también que esa unción, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos, como vemos aquí, el sumo sacerdote y los hijos de Aarón. Los profetas eran ungidos, porque ellos también profetizaban en el nombre del Señor, y los reyes eran ungidos. Ahora, captemos este principio. Cristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo, en su papel, en su rol de sacerdote, ungía con su unción a los sacerdotes para ministrar en sus diversas responsabilidades. Segundo, Cristo es el profeta con P mayúscula, el profeta que había de venir. Cristo, con su unción, unge a todos sus profetas en el Antiguo Testamento para que ellos puedan desenvolver en su rol, en su papel de profeta. Y Cristo, tercero, es el rey. Entonces, cuando, por ejemplo, el rey David fue ungido, fue con la unción de Cristo el rey, que él fue ungido. De la misma manera, todos los reyes del reino del norte y del reino del sur. Y finalmente, el cumplimiento de esta unción. Nosotros vemos una bella ilustración en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 14, versículo 1. En casa de Simón el leproso, ahí estaba Jesucristo, él fue invitado por él, y estaba sentado, y vino una mujer con un vaso de alabastro de gran precio. Captemos el principio. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Que era de gran precio esa unción, recuerde, 250 de esta especie, 250 de mirra, de canela, y así sucesivamente. Y todo esto implica que era costoso, cuesta mucho. Y dice que esa mujer vino y tomó ese perfume de nardo de gran precio y lo derramó sobre la cabeza. Sobre la cabeza. ¿Qué aconteció? Que la carne se opuso. La carne se opuso y comenzaron a criticarle y a decirle que esto podía ser vendido y dado para los pobres. Pero ¿qué es lo que decía el Antiguo Testamento? Que esa unción, ese aceite, no es para carne. No sé si usted está captando, hermano. Esa unción, ese nardo, esa unción, ese frasco de alabastro representado por esa unción es exclusivamente para el Mesías y no es para los pobres o para nosotros los hombres. Ahora, nosotros los hombres, al ministrar, yo como pastor y todos mis santos hermanos, todos nosotros participamos de esa unción. Pero no es para llenarnos de prepotencia, este orgullo que nosotros vemos en estos posteros días, culto de unción, tú no te lo puedes perder, estas cosas que nosotros vemos, esto es un culto de fuego, pura prepotencia, amados hermanos. Una de las cosas que hace esa unción en un verdadero creyente es que le mantiene la cara en el piso día y noche, diciendo: Señor, sin ti nada podemos hacer. Así que, amados hermanos, en el amor del Señor, y todos aquellos que el Señor en su misericordia le permite ver esta breve enseñanza, escudriñen las Escrituras, hermano. Vaya a la Biblia. Cuando usted oiga algo, vaya al origen, vaya a las raíces. Cada cosa tiene
cada enseñanza en la Biblia tiene su raíz. No está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Escudriñe lo que tiene que ver con la unción, lo que tiene que ver con el apostolado, lo que tiene que ver con el pastorado, lo que tiene que ver con la obra misionera, evangelística, lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, lo que tiene que ver con los dones espirituales, lo que tiene que ver con Israel, lo que tiene que ver con los últimos días. Toda cosa, todo lo que tiene que ver con el legado que Dios nos ha dado, están en las Sagradas Escrituras, hermano. Regresemos a la Biblia, hermano. Regresemos a la palabra de Dios. Este es tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Córdoba, de la iglesia El Cuerpo de Cristo, en la ciudad de Nueva York. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.